Muy bien, llegado a este punto, vamos a realizar un análisis desde el punto de vista de la evolución histórica del contrato. La idea de analizar evolución histórica, que es un punto que se halla en el programa, no es meramente para recordar fechas o hechos pasados, sino que tiene la finalidad de entender la evolución de algunas instituciones jurídicas importantes. Los análisis históricos aplicados a temas jurídicos son de utilidad para indagar la evolución de problemas e instituciones jurídicas. En este sentido, un primer aspecto es el llamado acuerdo de voluntades, una idea tradicional identificada con el contrato que hoy nos parece algo muy natural y muy claro como concepto, pero que no siempre fue así. En realidad, la identificación del contrato como un acuerdo de voluntades fue el resultado de un largo proceso histórico. Y un segundo aspecto es indagar cuáles son los alcances y los límites de la voluntad como fuente de derechos y obligaciones. Este segundo problema es un problema, podríamos decir, delicado, que ha recibido distintas respuestas según sean las épocas y los tiempos. Y todavía hoy es uno de los problemas más vivos, más importantes, más discutidos del derecho privado actual. No solo porque es un problema jurídico, sino porque también presenta relaciones con la economía y con la política. Por tal motivo, el estudio de la evolución histórica del contrato lo vamos a realizar principalmente desde estos dos puntos de vista que mencionamos. En primer término, debemos hacer una referencia al contrato en el derecho romano. Podemos señalar como una suerte de síntesis que en el derecho romano preponderaban las formas legales por sobre la voluntad. En materia de contratos, el derecho romano se fundaba en la tipicidad, es decir, solo hacían nacer obligaciones ciertos tipos específicos de contratos que se caracterizaban por su causa o por su forma. El derecho romano primitivo, para hacer nacer una obligación, era necesaria la realización de determinados actos solemnes y rituales. Si bien existían los llamados pactos, estos no generaban efectos jurídicos, es decir, no constituían causa fuente de una obligación, ni tampoco de una acción para exigir el cumplimiento de lo pactado. En estos términos, puede afirmarse que en el derecho romano no se conoció una categoría general de contrato, en la cual se pudiera, podríamos decir, determinar libremente su contenido a través de la voluntad. Los juristas romanos no construyeron una ciencia, sino que observaron la realidad social, en donde el contrato aparecía como una mera traslación, como un cambio. En estos términos, frente al desplazamiento de un bien de un patrimonio a otro, la justicia, entendían los romanos, obligaba a la restitución de un valor equivalente o una contraprestación para restituir el equilibrio. En estos términos, el acuerdo de voluntades era algo accesorio. Entonces, a modo de conclusión, en el derecho romano, el puro acuerdo de voluntades no bastaba por sí mismo para generar una obligación, ni daba lugar a una acción. Posteriormente, se comienza a producir un tránsito, una evolución hacia otro modelo de contrato, lo que podemos llamar un concepto más moderno de contrato. En el medioevo, en la Edad Media, comienza una larga evolución histórica donde el cambio se da en lo que respecta al papel de la voluntad y las intenciones para generar una categoría contractual general. Esta categoría contractual general va a estar basada en el consentimiento. La diferencia con el derecho romano es que ahora se plantea que el origen de las obligaciones se halla en la expresión de la voluntad de las partes.
Esto da lugar a un principio que se denomina el principio consensualista. Es decir, este principio postula que para que exista obligación contractual, para que se generen obligaciones, es suficiente que dos personas lleguen a un acuerdo manifestando su declaración de voluntad. Es decir, que el consenso entre dos o más partes genera lo que hoy podríamos denominar un contrato. Esta visión consensualista es la que obliga en virtud del acuerdo de voluntades. Por lo tanto, la voluntad de las partes que crea el contrato tiene fuerza creadora de derechos y de obligaciones. Como manifesté hace un momento, este cambio no fue de un día para el otro, sino que fue producto de un largo proceso histórico. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la aparición de este nuevo concepto, de esta nueva forma de entender el contrato? En primer término, el derecho canónico, que en la Edad Media comenzó a tener una importante influencia en materia jurídica. El derecho canónico resaltaba el valor ético y religioso del acuerdo y el deber de fidelidad a la palabra dada. Faltar a la palabra dada era una mentira, un engaño y por lo tanto un pecado. Un segundo aspecto que influyó de manera importante fue el crecimiento del comercio. El crecimiento del comercio llevó al desarrollo de usos y prácticas, a un aumento en el tráfico mercantil y por lo tanto la necesidad de realizar transacciones exigió una mayor flexibilidad en materia de contratos, sobre todo en los contratos de cambio, que eran muy usados por los comerciantes. Por ejemplo, la venta, la permuta, el arrendamiento. En estos ámbitos se comenzó a permitir el nacimiento de obligaciones solo por la voluntad, es decir, obligaciones consensuales. Estas ideas se comenzaron a concretar en esa época en algunas normas jurídicas, que esto fue una importante novedad. Por ejemplo, el ordenamiento de Alcalá, estamos hablando del año 1340, estableció que de cualquier manera que un hombre quiera obligarse, queda obligado. Y en tercer término, podemos citar nuevas ideas filosóficas, tales como el justnaturalismo, el racionalismo, el humanismo. Estas ideas pretendían construir sistemas conceptuales basados en la razón humana y en el reconocimiento de la voluntad individual. De este modo, se propugna con bases ya mucho más sólidas un apartamiento del derecho romano. Y también no debemos dejar de mencionar las teorías políticas que comenzaron a tener preponderancia en esa época. Por ejemplo, el contrato social de Rousseau, un libro de gran influencia en aquellos años, postulaba la idea de un consentimiento de los ciudadanos como justificación del poder político. En estos términos, si el consentimiento de los ciudadanos puede llevar a organizar la sociedad, ¿cómo no va a poder organizar un ámbito más pequeño como es el de partes que quieren celebrar un contrato? En estos términos, la sociedad fue concebida como el resultado de un contrato entre los hombres a través de la obra fundamental de Rousseau y por lo tanto esta idea se trasladó también al ámbito de la contratación entre sujetos. En términos generales, entonces, podemos decir que sobre estas bases se comenzó a plantear que el fundamento, esto es lo importante, de las obligaciones se hallaba en la voluntad de los contratantes. Nace así un nuevo principio del derecho que se ha denominado con la frase en latín solus consensus obligat. La formulación sistemática de este principio se debe a la obra de dos juristas franceses, inspiradores del Código Civil francés de 1804, que fueron Domat y Potier.
En este punto, y a modo de resumen, señalamos que nacen toda una serie de nuevos conceptos para referirse a estas ideas, como son el principio consensualista, la autonomía de la voluntad, la libertad para contratar, que da lugar al llamado contrato paritario. Si bien esto último es una terminología un poco más moderna, hace referencia a la evolución y a los conceptos que expresan estas ideas. Debemos ocuparnos ahora del principio de la autonomía de la voluntad. La idea del contrato, basada en el consentimiento, conduce al auge del principio de la autonomía de la voluntad. ¿De qué se trata el principio de la autonomía de la voluntad? Este principio se fundamenta en la idea misma de persona, a la cual se le reconoce un poder de autogobierno de los propios fines e intereses. Una suerte de poder de autorreglamentación de las propias situaciones y relaciones jurídicas. De este modo, el contrato pasa a tener su principal fundamento en la autonomía privada o autonomía de la voluntad. Son las propias partes las que deben regular las relaciones jurídicas contractuales, siendo el medio de manifestación de esa autonomía de la voluntad el acto jurídico, que sería una suerte de instrumento de autorregulación de los propios intereses. La autonomía en el ámbito contractual se traduce en una libertad de las partes para regir sus intereses. Por lo tanto, las partes son libres para contratar y pueden hacerlo cuando quieran, con quien quieran y en relación a lo que quieran. ¿Cuáles son los fundamentos del principio de la autonomía de la voluntad? En primer término, una idea económica que es la del liberalismo económico, la idea de la economía liberal, fundada en el dejar de hacer, dejar pasar, la idea de las leyes del mercado y del egoísmo individual actuando en el propio interés como motores de la felicidad y la prosperidad de las naciones. Estas ideas fueron formuladas por un economista llamado Adam Smith y lógicamente también influyeron en materia jurídica. Por lo tanto, un primer presupuesto del principio de la autonomía de la voluntad es señalar que es una idea afín al liberalismo económico que propugna una mínima intervención del Estado. En el caso del liberalismo económico del Estado en la economía y en este caso del Estado en materia jurídica. Un segundo fundamento es la igualdad de los contratantes. El principio de la autonomía de la voluntad presupone que la sociedad se halla integrada por hombres fuertes, libres y justos. Y por lo tanto, estos hombres fuertes, libres y justos son considerados libres e iguales de un modo general y abstracto, una suerte de igualdad formal, porque vamos a ver en un momento que en la realidad práctica esto suele ser muy distinto. Pero más allá de esto, la igualdad de los contratantes, la decisión de celebrar un contrato, con qué parte hacerlo, en qué términos o características hacerlos, se entiende dentro del principio de la autonomía de la voluntad y las ideas que lo apoyan como una decisión libre de cada contratante. Por lo tanto, los límites a la libertad de contratar son muy excepcionales, ya que el contrato celebrado entre libres e iguales es necesariamente equitativo y justo. Y por otra parte, como un tercer fundamento, mencionamos a la libertad individual y el predominio de la burguesía en la economía. Tengamos presente que en el 1600, 1700, 1800 se produjo una lucha de clases sociales en donde asciende la burguesía en perjuicio de los nobles y de los reyes. Por lo tanto, la idea de la autonomía de la voluntad y el contrato entendido en estos términos pasa a ser un instrumento idóneo
para facilitar la preponderancia de la burguesía en el nuevo capitalismo, en la economía en su conjunto y en el mercado de capitales. Fuerza obligatoria del contrato. El concepto de fuerza obligatoria del contrato es una derivación del principio de autonomía de la voluntad. ¿Qué significa fuerza obligatoria del contrato? Haciendo un desarrollo a partir de las ideas que recién hemos expuesto, podemos señalar que cada uno es libre para celebrar un contrato y obligarse. Pero cuando en ejercicio de esa libertad se decide celebrar un contrato, se queda el sujeto encadenado a la palabra empeñada, la cual debe cumplirse acabadamente sin excepciones. Este criterio fue un concepto rector muy importante en la mayoría de los códigos del siglo XVII, sobre todo XVIII, y principalmente en los códigos latinoamericanos de esa época. Por ejemplo, el Código Civil de Vélez Sarsfield. En este sentido, el artículo 1134 del Código Civil francés señalaba que las convenciones legalmente formadas sirven de ley para las partes. Y el artículo 1197, redacción originaria del Código Civil de Vélez Sarsfield, expresó una idea muy similar, que tuvo por fuente precisamente este artículo 1134 del Código Civil francés. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma. En síntesis, el principio de la autonomía de la voluntad y la fuerza obligatoria del contrato, sobre la base de entender que los hombres son fuertes, libres y justos, autoriza a que una vez celebrado un contrato y obligado los sujetos, deba cumplirse con esa palabra empeñada, siendo excepcionales, muy excepcionales, los casos en donde el sistema de derecho habilita a no cumplir o a liberarse de ese contrato. Vamos a analizar a continuación las críticas al principio de la autonomía de la voluntad y los límites a dicho principio. Sabemos que el fundamento del principio de la autonomía de la voluntad es considerar libres e iguales de un modo general a quienes intervienen en la celebración de un contrato. Pero esa igualdad muchas veces es solo formal y no es una igualdad real en la realidad práctica. En los tiempos modernos, lo que prepondera no es la igualdad, sino la desigualdad. Y no es solo una desigualdad económica, sino que también puede ser una desigualdad en la formación propia del sujeto, en la educación, lo que da lugar a la existencia de contratantes profesionales y contratantes no profesionales o profanos, una desigualdad en la educación, una desigualdad en el conocimiento y en la información sobre los temas, sobre las materias, sobre las cuales se contrata, lo que da lugar a un problema muy actual que es el de las asimetrías informativas, y otras desigualdades que confluyen entonces en esta idea de una preponderancia de los no iguales. Esto pone de manifiesto que la sociedad actual no se halla conformada por hombres fuertes, libres y justos, sino por desiguales. Y esos desiguales no tienen un poder de autogobierno de sus propios intereses, sino que cuando contratan con alguien que tiene una posición mejor a la de ellos, lo más probable es que resulten perjudicados en sus intereses. Este planteo, que es la principal crítica al principio de la autonomía de la voluntad, lleva
a un nuevo concepto que explica los desarrollos modernos, actuales, contemporáneos del derecho de los contratos. Es el concepto del contratante débil. La debilidad del contratante es una nueva idea que surge como consecuencia de estos planteos que hemos sintetizado anteriormente, y por lo tanto en este nuevo contexto, si se entiende que muchos contratantes son débiles, se reduce, se relativiza la importancia de la voluntad en el ámbito de los contratos. En síntesis, el contrato libremente convenido no siempre, o la mayoría de las veces, es justo. ¿Cuáles son entonces, sintetizando, porque este es un tema bastante extenso, los límites al principio de la autonomía de la voluntad? Bueno, en primer término surgen instituciones jurídicas que limitan lo pactado libremente por las partes. Esto es, que autorizan a no cumplir obligaciones generadas por un contrato. En ciertos casos, un contratante, invocando estas nuevas instituciones jurídicas, puede válidamente no cumplir una obligación derivada de un contrato. Por ejemplo, la teoría de la imprevisión, la teoría del abuso del derecho o la buena fe aplicada en ciertos casos tienen este efecto. Por otra parte, se verifica una creciente intervención estatal en algunos contratos. Por ejemplo, es lo que se llama los contratos de la economía intervenida, en donde el Estado establece un contenido imperativo a determinados tipos de contratos. Un caso muy común es la locación urbana destinada a vivienda, donde alguien que contrate un inmueble para ser alquilado con otra persona no puede hacer lo que quiera en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, sino que va a estar limitado por una serie de regulaciones estatales, como son, por ejemplo, la exigencia de determinado plazo mínimo, la exigencia de cómo debe pagarse el precio, cómo, por ejemplo, también debe rescindirse un contrato, quién tiene derecho a rescindir, etc. Otra limitación al principio de la autonomía de la voluntad, que es un tema que vamos a volver a exponer brevemente en esta unidad 1, un poco más adelante, es la contratación a condiciones generales. Hoy, y desde hace ya algunas décadas, se produce lo que se llama la contratación masificada, el tráfico de bienes objetivo y despersonalizado, que conduce no a contratos individuales discutidos por las partes, sino a contratos estándar, es decir, a condiciones generales prerredactadas. Estas condiciones generales prerredactadas son impuestas por un contratante al otro contratante, quien solo tiene como opción tomar o dejar el contrato. No puede discutir nada y por lo tanto se eliminan las tratativas precontractuales, que era, digamos, un paso previo que siempre se entendía que debía producirse de acuerdo al criterio clásico de la autonomía de la voluntad. Y un cuarto límite, tal vez hoy el más importante y el más actual, es el surgimiento del derecho del consumidor y los contratos de consumo. El derecho del consumidor es un nuevo derecho pensado para, digamos, dar una nueva regulación al desequilibrio estructural de los sujetos. El derecho del consumidor entiende que desde un inicio los sujetos que contratan no son libres e iguales, sino que son desiguales, sino que existe un débil desde un inicio y que existe un desequilibrio o una desigualdad, podríamos decir, ab initio, estructural, entre la mayoría de los sujetos que contratan, siempre que se produzca, por decirlo de alguna forma, el presupuesto que da lugar a la llamada relación de consumo. Como consecuencia, el derecho del consumidor crea toda una serie de instituciones jurídicas modernas
relación de consumo, contrato de consumo, y amplía también la regulación a muchos otros temas, como es la información, la publicidad, las cláusulas abusivas, las prácticas abusivas, las garantías del contrato, etc., todo con el objetivo de limitar el ámbito de aplicación del principio de la autonomía de la voluntad. Pasamos al punto siguiente. Esto es la llamada crisis del contrato. Bueno, vamos a hacer una referencia muy breve a este tema. Modernamente, la mayor intervención del Estado en los contratos ha llevado a entender a distintos autores de derecho desde hace ya algún tiempo atrás que existe una crisis del contrato. El contrato ha dejado de ser tal. En realidad, lo que se está exponiendo con este título es que existe en los tiempos actuales una insuficiencia del modelo de contrato basado en el principio de la autonomía de la voluntad. Esta insuficiencia de este modelo, que estuvo muy arraigado durante muchos años como el único criterio de contrato existente, digamos que ha llevado a entender que si ese modelo se cuestiona o existen cada vez más excepciones, la figura en general del contrato se halla en crisis. Pero en realidad, lo que se halla en crisis es el principio de la autonomía de la voluntad. No se trata de una crisis del contrato en general, sino de una reconstrucción de la teoría contractual para alcanzar un derecho privado más social y más justo. En estos términos, son necesarios otros tipos contractuales para poder regular de una forma más conveniente los modernos problemas de, por ejemplo, los contratantes débiles, que son, podríamos decir, los problemas actuales y más frecuentes en la realidad que nos toque vivir. Vamos a finalizar con una breve referencia al contrato en el derecho argentino, aplicando los conceptos que hemos visto anteriormente. Esto nos lleva primero a hacer una breve referencia al Código Civil de Vélez Sarsfield, de Dalmacio Vélez Sarsfield. El Código Civil de Vélez Sarsfield adoptó el principio consensualista que hemos desarrollado anteriormente, el principio de autonomía de la voluntad. Esto estaba reflejado en el artículo 1137 que ya analizamos, y solo se admitían algunas mínimas atenuaciones, por ejemplo, en materia de orden público, cuando existía dolo o cuando existía objeto ilícito en los actos jurídicos. El Código de Vélez Sarsfield, posteriormente, admitió nuevas limitaciones al principio de la autonomía de la voluntad, sobre todo en el año 1968 con la ley 17711, cuando se receptaron instituciones como el abuso del derecho o el principio de la buena fe. ¿Qué ocurre con el Código Civil y Comercial vigente desde el año 2015? El Código Civil y Comercial recepta la figura de el contrato paritario como el primer modelo contractual regulado. Esto es el artículo 957, concordante con otros artículos como el 971, que ponen el énfasis en el acuerdo de voluntades. Pero es evidente que esto no es lo mismo que ocurría con el Código Civil de Vélez Sarsfield, ya que el nuevo Código Civil y Comercial, a la par que regula el contrato paritario basado en el principio de la autonomía de la voluntad, también recepta los contratos de adhesión a cláusulas generales predispuestas y los contratos de consumo, cuestión que en próxima diapositiva ya vamos a analizar. Por lo tanto, existen en el nuevo código distintas realidades. La de los contratos paritarios, donde rige la autonomía de la voluntad, pero también las modernas figuras contractuales que se orientan a solucionar los nuevos problemas de la contratación. Esta forma de regular los contratos a través de los contratos de los tres tipos contractuales paritarios, de adhesión y de consumo ha sido criticada
¿Por qué razón? Porque se dice que hoy la inmensa mayoría de los contratos que se celebran a diario son contratos de consumo y contratos de adhesión, o ambos. Y los contratos paritarios basados en el principio de la autonomía de la voluntad son realmente muy poco frecuentes y son difíciles de ver. Por lo tanto, debiera haberse regulado el derecho de los contratos dando preponderancia a los contratos de consumo y a los contratos por adhesión, que son los más relevantes desde el punto de vista de la macroeconomía y de la microeconomía. Bien, bueno, esta crítica tendremos que ver andar un poco el tiempo para poder responderla, pero consideramos que tiene, digamos, bastante fundamento. ¿Qué otra característica podemos destacar del nuevo Código Civil en materia de contratos? Las dos partes generales de contratos claramente diferenciadas en el libro tercero, el título 2, contratos en general, y título 3, contratos de consumo, tema al cual ya nos referimos anteriormente, y la unificación de los contratos civiles y comerciales dentro de un mismo código. Recordemos, esto también ya lo habíamos hablado anteriormente, que antes de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, es decir, antes del año 2015, regían dos códigos, el Código Civil y el Código de Comercio. Y cada uno de estos códigos contenía una regulación de los contratos. Existían, por otra parte, leyes especiales por fuera de los códigos que también regulaban temas contractuales. El nuevo Código Civil y Comercial unificó dentro del código una gran cantidad de contratos y derogó el Código Civil y el Código de Comercio. Por lo tanto, hoy se ha unificado la categoría de los contratos civiles y comerciales dentro del código y la distinción, la antigua distinción entre contratos civiles y comerciales, ha dejado su lugar a una nueva distinción, que es la distinción entre contratos de consumo y los que no son de consumo, de acuerdo a las dos partes generales, título 2 y título 3 del libro tercero, a las cuales ya nos hemos referido con anterioridad.